Y vamos con la quinta ley de la nueva medicina germánica. Con ella completamos estas 5 leyes por las que se rige la disciplina y, aunque breve, es la que da sentido al resto. Veremos cómo cada proceso tiene un propósito. Nos referimos con ello a que nada se produce por azar, sino que todo tiene una explicación y una lógica bastante interesante. Veamos algunos ejemplos. Comenzando con el conflicto de bocado indigesto que se produce en una situación en la que he podido tragar algo pero no puedo digerirlo, aquí se produce en fase activa de conflicto un adenocarcinoma de estómago, haciendo alusión al criterio de proporcionalidad de Hammer, por supuesto, donde el estómago pertenecería a endodermo, por lo que en fase activa de conflicto el tejido crece. En el adenocarcinoma de estómago lo que ocurre es que aumenta el número de células productoras de ácido clorhídrico en este. El estómago genera ácido clorhídrico para poder digerir la comida y poder ir haciendo la digestión. Entonces, cuando yo trago, imaginaos que ha sido una situación real, que me he tragado un hueso, algo que puedo tragar pero no puedo digerir. O en sentido simbólico, estoy en una situación que he tenido que tragar pero no puedo digerir, del punto que sea. Como que yo considere que merezco un ascenso que no llega o que no soporto vivir con mi suegra en mi casa, por ejemplo. El sentido biológico de esta fase activa es aumentar las células productoras de ácido clorhídrico para tener una concentración mayor en el estómago, pudiendo así descomponer ese bocado que no soy capaz de digerir. Este sería el sentido de ese tumor en el estómago. Cuando soy capaz de darle solución al conflicto, lo que va a ocurrir es que se va a degradar por microorganismos este tumor, llevando el tejido a la normotonía. Expongamos ahora un conflicto de carencia alimentaria, donde en fase activa de conflicto se produce un aumento del crecimiento de tejido del hígado, que es endodermo, con un objetivo, con un sentido biológico, que es poder metabolizar con más eficiencia aquellos alimentos que ingiero. Dado que mi sentimiento es que tengo carencia alimentaria, bien puede ser porque realmente no tengo que comer, o bien porque, por ejemplo, no tengo trabajo para obtener sustento económico que me pueda dar comida, o que me estoy muriendo, por ejemplo, y pienso que a mi familia o a mis hijos les va a faltar dicho sustento para poder comer. Esto me puede originar un adenocarcinoma de hígado, y el sentido biológico es poder metabolizar mucho mejor los alimentos para darle solución a este sentimiento de carencia. Vamos ahora a exponer cómo sería un conflicto de separación, que afecta a los canales galactóforos de la mama, los canales de la leche de la mama. Este tipo de tejido lo rige el ectodermo, pues en este caso hablamos de los canales y no de las glándulas. Por eso decíamos que los conductos de la mama por dentro están revestidos de piel, de epidermis, que se rige por la capa ectodérmica. Por lo que cuando se conflictúa un conflicto de separación que afecta a los canales de la leche, lo que se produce es una ulceración del canal por dentro. En fase activa de conflicto va a perder sustancia, por lo tanto se ulcera, con el sentido biológico de hacer mayor la luz del vaso del canal, hacer mayor el calibre del canal para poder alimentar con más leche o poder llevar al pezón más cantidad de leche. En definitiva, el sentido biológico es hacer mayor el canal. Cuando llegue la fase de solución, lo que hará es que cicatrizará la herida, dando lugar a él o los tumores que luego aparecerían en un diagnóstico de cáncer de mama. Aunque no lo hemos explicado, pero no tiene nada que ver con el adenocarcinoma de mama. En este caso es afectada la glándula, que sería mesodermo antiguo. Estos ejemplos son para que veáis que es la mente inconsciente intentando dar solución a un conflicto psíquico. Cuando una madre se siente separada de su hijo, va a tener sus canales de la leche más amplios por dentro para intentar amamantar a ese hijo. Esto lo podéis ver las mujeres que seáis madres, pero es muy típico ver cómo una mujer que ya haya sido madre y escucha llorar a un niño empieza a tener dolores de las mamas o pinchazos en los canales galactóforos, y es que se está preparando para generar leche de manera inconsciente. Hay un niño que está llorando, necesita protección, alimento y el pecho se prepara. Otro ejemplo puede ser un conflicto de pérdida de territorio que afecta a las arterias coronarias por dentro. Las arterias coronarias son las que dan circulación al corazón. Cuando yo tengo un conflicto de pérdida de territorio, como es ectodermo, hablamos del revestimiento interior del conducto.
por lo que en este caso el interior del vaso sanguíneo sería tejido ectodérmico, que va a ulcerarse en fase activa de conflicto con el objetivo de que se haga más grande, de que el vaso sanguíneo aumente por dentro para que pueda aportar así más cantidad de sangre al corazón y tenga la suficiente energía, el suficiente vigor para que yo pueda recuperar ese territorio. Así pasarían una manada de leones, de ciervos, y así pasan los humanos con el matiz de lo simbólico. Si pierdo, por ejemplo, mi casa porque me la han robado o han entrado unos ocupas, o pierdo mi puesto de trabajo en beneficio de otro, puedo tener un conflicto de pérdida de territorio que me va a ulcerar por dentro las arterias coronarias para tener más fuerza, porque llega más sangre a mi corazón. Cuando mi corazón bombea, manda mucho más oxígeno a mis músculos, pudiendo así contraatacar de una manera más efectiva y recuperar mi territorio. Pongamos un último ejemplo de mesodermo nuevo. Si en un conflicto de desvalorización profunda mi hueso se hace más poroso, se descalcifica, en fase de solución se va a recalcificar, pero se va a recalcificar más incluso de lo que estaba antes. Eso seguro lo habéis escuchado alguna vez. Cuando un médico viendo una radiografía puede detectar fracturas antiguas, y es porque en la radiografía se aprecia esa soldadura del hueso, al generarse como una rugosidad en esa línea de fractura que le da solución a esa lesión de la siguiente manera. Con un mayor número de células de las que había antes. Así pues, la estructura no se mantiene de la misma manera, generándose una más robusta. El sentido biológico aquí es hacer esta parte más fuerte por si vuelvo a tener un conflicto de ese calibre o vuelvo a tener una fractura, poder soportar esa descalcificación. Con todos estos ejemplos que hemos plasmado, podemos llegar a la conclusión de que el sentido biológico, digamos, el propósito del programa biológico, que es darle la solución al problema psíquico, pero en el cuerpo, ese sentido biológico se produce en endodermo, mesodermo antiguo y ectodermo en fase activa. Por ejemplo, en el tumor de estómago es aumentar la secreción de ácido clorhídrico para poder digerir ese bocado. Pues todos los conflictos que dependen de la hoja endodérmica, mesodérmica antigua o ectodérmica tienen el sentido biológico, la lógica del programa, el propósito, el intento de solución de la mente en el cuerpo a mi problema psíquico en fase activa de conflicto. Sin embargo, en mesodermo nuevo, en aquello que tiene sobre todo que ver con el aparato locomotor, tiene el sentido biológico en la fase de solución, porque refuerza el músculo, el hueso o todo lo que haya sido con pérdida de sustancia, lo refuerza en fase de solución. Lo refuerza de una manera más robusta que antes de padecer el conflicto para poder soportar futuras lesiones, futuros conflictos relacionados. Por lo que en sentido biológico del mesodermo nuevo se encaja en la fase de solución. Hammer a este grupo de tejidos que pertenecen al mesodermo nuevo le llama grupo de lujo, porque es en fase de solución cuando se da el sentido biológico. Cuando leáis o escuchéis el sentido biológico, quiere decir el propósito del programa para darle solución. Y esta sería la quinta ley, y con esto terminamos de explicar las 5 leyes biológicas.